En la clase de hoy de Historia de las Artes Visuales 3 vamos a hablar de algunos de los grupos artísticos que se desarrollaron en nuestro país en las primeras décadas del siglo XX. Así como ya vimos que en los primeros años se desarrolló lo que se puede llamar una propuesta iluminarista, de influencia impresionista, y que por lo tanto hablamos de un impresionismo periférico. Entrado ya la primera década, entre 1910 y 1930, vamos a identificar al primer grupo artístico que va a tener una clara vinculación entre el arte y la política. Hacia la segunda década del siglo XX, algunos artistas se volcaron a enfatizar los problemas sociales que en ese momento se desarrollaban en nuestro país. Dentro de este grupo de pintores y grabadores se integró por José Arato, Adolfo Belloc, Guillermo Facio Ebecker y Abraham Vigo. A este grupo de cuatro se suma luego Agustín Riganelli con sus propuestas de escultura. Muchas de sus obras revelan un programa estético que procura asociar el arte y la política, como dijimos anteriormente. Estos artistas tuvieron su iniciación en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, que ya se estaba separada en ese entonces de la Academia Nacional, y se caracterizó específicamente por un carácter grupal, con una propuesta de un arte de carácter popular. Este grupo, al principio, se denominó Escuela de Barracas, justamente porque este es el espacio geográfico de la ciudad de Buenos Aires donde se desarrolló y donde vivían sus integrantes. Luego, hacia 1919, se denominó Grupo de los Cinco y finalmente, en la década de 1920, adquirió el nombre por el cual hoy lo conocemos de Artistas del Pueblo. Los Artistas del Pueblo se trató decíamos, de este pequeño grupo de artistas que tenían una posición revolucionaria, que procuraban un arte que fuera popular y por eso, entre otras cosas, la tendencia de este grupo es el desarrollo del grabado, entendiendo que la posibilidad de copia a partir de una matriz permitía esa popularización y amplio alcance de la propuesta plástica. En sus trabajos artísticos, los personajes que están retratados pertenecen a clases sociales bajas, vinculados al mundo obrero, al mundo del trabajo, y que entonces, desde la propuesta plástica, lo que se procuraba justamente era plantear un posicionamiento político a favor de los más desafortunados y desfavorecidos. En 1914 organizan el primer Salón de los Recusados, al mismo tiempo, o sea, en paralelo al Salón Nacional. En esta muestra de 1914 presentaron el siguiente texto. Nada innovamos. Concurrimos con nuestro esfuerzo particular a llenar un vacío que existe en nuestro naciente arte social. Venimos a suplir la deficiente acción de la Comisión Nacional de Bellas Artes que, tal vez por falta de espacio o recursos, no ha creado el Salón de los Recusados que debe existir para poder verse la capacidad que la comisión haya tenido para apreciar y aceptar las obras. Y desde este lugar entonces plantean sus propuestas. Dentro de la obra, como decíamos, de estos artistas, vemos que especialmente se destaca la disciplina del grabado. Muchas de ellas se tratan de grabado en chapa, y en la mayoría de sus producciones vamos a decir que se trata de una propuesta figurativa, una propuesta descriptiva que está en favor de exhibir el mundo obrero, el mundo de las clases bajas en situaciones de lucha y empoderamiento. Estamos viendo una obra de Abraham Vigo, artista de origen uruguayo que integró este grupo, y como vemos la obra se llama Oradora Femenina, procurando justamente exaltar la figura de la mujer, así como también la del hombre obrero, en situaciones de empoderamiento social. Otra obra de Facio Ebecker, en este caso El Conventillo, donde en este caso vemos también una representación de carácter costumbrista en el marco justamente del retrato de un velorio, una litografía sobre papel. Otra de las producciones de Adolfo Belloc, Gente de Riachuelo, donde en todos los casos vemos esta
esta clase social en situaciones no solamente de empoderamiento, sino también muchas veces el efectismo de mostrar la miseria, de mostrar el despojo. José Arato del Arrabal, acá estamos viendo la chapa de zinc, que es la matriz original de estos grabados, donde también, como vemos, fluctúa una temática de carácter más social con una temática costumbrista. Vemos también, además de la chapa, la estampa. Y dentro de este grupo, como decíamos, se suma Agustín Riganelli, escultor, con esta obra de carácter realista, naturalista, una escultura que es una talla en madera, y que vemos también este carácter de retrato descriptivo de una tipología. Como ya mencionamos, el contexto en el cual se desarrolla el grupo de los artistas del pueblo va a tener que ver con las primeras décadas del siglo XX en nuestro país, entre 1910 y 1930. En este contexto, entonces, vamos a decir que gracias a los artistas del pueblo se origina lo que podemos llamar un arte social, que se va a tratar de una corriente justamente que expresa la lucha obrera, las luchas gremiales, que en este momento empiezan a cobrar una gran fuerza. Por supuesto, estas producciones tienen su antecedente en Sin pan y sin trabajo de Ernesto de la Cárcova. Dentro del contexto que dio marco a este grupo, como decíamos, va a ser el desarrollo de los gremios, el desarrollo de las luchas obreras en el marco de una creciente industrialización nacional. También se produce en este contexto la conocida Semana Trágica, la huelga en los talleres metalúrgicos Bacena en Buenos Aires, lo que posteriormente se conoció como la Patagonia Rebelde, a través de la cual el levantamiento de los peones de las estancias del sur del país dio lugar a matanzas y muchos disturbios. Ambos episodios, tanto la huelga en los talleres metalúrgicos de Bacena como la Patagonia Rebelde, terminaron en grandes masacres de la clase popular. Las distintas organizaciones obreras, entonces, conducidas especialmente por anarquistas y socialistas, venían haciendo su aparición desde el siglo pasado, estimuladas por las corrientes inmigratorias y la nueva configuración industrial, ferroviaria y empresarial. En el campo del arte se asiste a la renovación de los lenguajes, al cuestionamiento del academicismo. No obstante, los artistas más renovadores son aquellos que sostienen posiciones más antiacadémicas y no constituyen un bloque homogéneo. Por lo tanto, vamos a ver que junto a los artistas del pueblo van a convivir otros grupos artísticos, como va a ser, por un lado, el grupo de los pintores de la Boca, que también van a ubicar una región geográfica de la ciudad de Buenos Aires muy cercana a Barracas. Sin embargo, los pintores de la Boca no van a tener un posicionamiento ideológico político, sino va a ser más bien descriptivo y costumbrista. Por otro lado, vamos a asistir también a la aparición del llamado Grupo de Florida, representado especialmente por Petoruti y Sul Solar, que van a ser justamente los artistas que van a traer lo que pueden ser las llamadas vanguardias artísticas hacia nuestro país. En este sentido, entonces, los artistas del pueblo se corren de este contexto vanguardista propios de los inicios del siglo XX para recuperar una función tradicional del campo del arte, que es la de la denuncia social. Dentro del contexto también que vamos a tener en este momento, como decíamos, vamos a tener por un lado al Grupo de Florida, que son los que traen la vanguardia y que también van a estar integrados por artistas y representantes de las élites porteñas, ¿no? Lo que puede ser lo que llamaríamos la zona norte. Mientras que el Grupo de Boedo va a justamente ejercer su influencia hacia la zona sur de la ciudad y de alguna manera van a generar un eco en los artistas del pueblo, que se van a ubicar en Barracas, y los artistas de la Boca. El Grupo de Boedo tenía un carácter revolucionario y desde su función artística publican
los pensadores realizan dos publicaciones, por un lado Los Pensadores, por otro lado Claridad, y estas publicaciones van a ser órganos de difusión de ideas socialistas y anarquistas. El grupo de Boedo va a estar integrado, entre otros, por Nicolás Olivari, Castelnuovo, Roberto Mariani, Leónidas Barletta, y como decíamos, de alguna manera en este contexto se va a ver claramente la rivalidad del grupo de Boedo respecto del grupo de Florida, y como decíamos, las ideas del grupo de Boedo son las que van a ayudar a fermentar la ideología de los artistas del pueblo y los artistas de la boca. Los artistas del pueblo, por tanto, van a manifestar una clara adhesión a las ideologías políticas de izquierda, especialmente vinculadas al anarquismo y al anarcosindicalismo. Y, por supuesto, lo que proponen es un arte militante que se orienta a concientizar al pueblo de las injusticias sociales, del avance de las revoluciones industriales que se están transformando en una sociedad de carácter capitalista, y que por lo tanto esto genera regresión en las clases bajas. Los artistas del pueblo claramente van a tener un espíritu de grupo, y como ya dijimos, la estética que proponen se corre de cualquier propuesta vanguardista, de cualquier propuesta vinculada a la innovación plástica, a favor de utilizar el arte con fines populares. Y para esto se entiende que una imagen más figurativa, de carácter más representativo y por tanto más tradicional, va a resultar más efectiva a sus propósitos. Con frecuencia, la estética que utilizan apela a un humanitarismo miserabilista, es decir, este carácter de la clase baja vinculado a la desolación, a la pobreza, a la angustia. Los artistas del pueblo también manifiestan una clara adhesión a las técnicas artesanales. Como dijimos, realizan producciones en el ámbito de la pintura, de la escultura, pero van a privilegiar especialmente el grabado, porque lo van a entender un arte más popular en tanto permite la difusión de muchas estampas. Una de las propuestas de los artistas del pueblo era, por ejemplo, realizar exposiciones itinerantes sobre camiones, ¿no? Lo que permitía era acercar el arte a la gente, acercar el arte al pueblo, y entonces tenían, como decíamos, esta función social del arte. Dentro de la genealogía del grupo que ya mencionamos, ¿no? Dentro de sus orígenes, que adquirió distintas denominaciones, los orígenes de los artistas del pueblo se remontan hacia 1910, y hacia 1913 la mayoría de los futuros artistas del pueblo se conocen compartiendo las clases en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. La primera actuación pública va a ser justamente en el Salón de los Recusados, y ya para ese entonces va a llamarse Grupo de Barracas, hacia 1914. Al desaparecer Santiago Palazzo, que va a ser una influencia importante dentro de este grupo, pasan a denominarse el Grupo de los Cinco hacia 1919. Y en 1920 finalmente adquieren la denominación de Artistas del Pueblo, integrados por Aratio, Facio Ebecker, Riganelli y Vigo. Exponen juntos en 1920 en el Salón Costa, bajo justamente el nombre Artistas del Pueblo, y entonces su actuación se va a desarrollar hasta los años 30. Dentro de las producciones de estos artistas vamos a ver más representaciones de carácter figurativo, estudios morfológicos. Por otro lado, también vemos en el caso de Facio Ebecker algunas propuestas vinculadas al mundo del espectáculo, a la vida nocturna. También vemos la influencia de estos artistas en el diseño gráfico de las publicaciones que pertenecieron al grupo de Boedo. Acá tenemos una ilustración para la portada de la revista Mundo Nuevo de 1933, donde en este caso apela a un carácter más gráfico y sintético. Si retomamos otras producciones, vemos, como decíamos, este carácter miserabilista, esta madre amamantando, ¿no? El rol de la mujer, el costumbrismo. También dentro de la pintura vemos un retrato con un carácter melancólico y dramático.
Seguimos viendo obras de Facio Ebecker, Las Locas, Lápiz de color y carbonilla sobre papel. Y saltamos a Agustín Riganelli, Madre del Pueblo, donde en este caso vemos cierta síntesis, cierta introducción de elementos plásticos más actuales o más propios del siglo XX, manteniendo un nivel figurativo. La pobre madre también vemos esta analogía entre la madre pobre con el niño y el concepto de la Virgen con el niño. También otras esculturas a modo de retrato, el errabundo y el pionero, dos retratos escultóricos de Agustín Riganelli. Y si saltamos ahora a las obras de Abraham Vigo, que es uno de los artistas más creativos del grupo, vemos aquí un grabado, una aguatinta, aguafuerte, nazifascismo, y vemos la inventiva del artista para hablar, digamos, de la contextualización política. Vemos también de Abraham Vigo La Huelga, serie Luchas Proletarias, donde el rol de la mujer queda claro, ¿no? La mujer obrera, la mujer como madre y la mujer como luchadora. También tenemos otras propuestas donde se muestra al hombre arengando a las luchas populares en el rol gremial y político. Otras propuestas de Abraham Vigo que se orientan a la descripción costumbrista, un aguafuerte, aguatinta, vinculada a prácticas del interior del país, y también otras series, como decíamos, más creativas, más imaginativas, gángsters, series simbólicas, donde muestran, ¿no?, la condición social de los hombres que de alguna manera se sumen dentro de un contexto capitalista. El Agitador, serie Los Oradores. Y también tenemos diseños de portada para las revistas del grupo de Boedo, Los Pensadores, donde muestran, por ejemplo, en el caso de la izquierda, ¿no?, el hombre y la niña en un interior. Y lo que es interesante en el caso de la derecha, ¿no?, como la representación de la portada de la revista muestra la discriminación de las clases pudientes que veranean en las costas marplatenses y las clases bajas que miran como espectadores esa situación. Otro rol de Abraham Vigo también es su aporte en el ámbito escenográfico a partir del diseño de escenografías para Los Señalados, un texto de Elías Castelnuovo, como dijimos, perteneciente al grupo de Boedo. Otros grabados, en este caso Adolfo Belloc, una xilografía, vemos el Martín Fierro, una escena de este famoso texto. También de Adolfo Belloc, un aguafuerte que representa, digamos, el submundo dentro de la gran ciudad, ¿no?, cómo la gran ciudad se alimenta, ¿no?, de estos personajes que viven en la clandestinidad. También tenemos de Adolfo Belloc esta grandiosa xilografía, un retrato de un hombre obrero. Un grabado sobre papel de Adolfo Belloc, Pescadores y Vagos, donde muestra también la actividad de los marginales. Y en este caso, Viejos Desesperados, la representación en xilografía de dos hombres mayores, pobres, que tienen también, ¿no?, en la forma de representación cierta formalidad bíblica. En este caso de Adolfo Belloc, una representación alegórica, Bellas Artes, una xilografía de carácter más formal. Y también tenemos pinturas, en este caso de José Arato, donde observamos la influencia ya ejercida por las tendencias luminaristas, las influencias de las paletas impresionistas y posimpresionistas que se instalaron en nuestro país
en los primeros años del siglo XX. Cerramos este recorrido por los artistas del pueblo con una aguatinta de José Arato que muestra una escena costumbrista de una mujer en su interior. Además del grupo de los artistas del pueblo, que tuvo un carácter combativo y un posicionamiento político muy claro, vamos a ver otro grupo de artistas que compartieron la geografía, ya que estaban ubicados muy cercanos a este grupo de barracas, que van a ser los artistas de la Boca. Los artistas de la Boca también, obviamente por su condición humilde, por vivir en una zona marginal de la ciudad, se van a identificar con las ideas del grupo de Boedo. Y como ya dijimos anteriormente, la cualidad de este grupo, a diferencia de los artistas del pueblo, es que van a plantear una serie de producciones vinculadas al paisaje, especialmente al paisaje, a cierto costumbrismo, pero que no va a tener para nada un posicionamiento de denuncia social. Sin llegar a conformar una escuela, este grupo, llamado Artistas de la Boca, van a participar activamente del proceso de modernización de las artes plásticas de nuestro país y, como ya sabemos, La Boca fue un epicentro muy importante entre fines del siglo XIX y siglo XX que albergó a gran parte de la inmigración, especialmente de españoles e italianos que llegaron a nuestro país y que encontraban en esta zona un lugar donde habitar a través de los conventillos y también un lugar donde desarrollar distintas actividades laborales. La inmigración, como ya dijimos, entonces juega un papel fundamental. La mayoría de los artistas que pertenecen al grupo de La Boca provienen ya sea de España o Italia o son hijos de padres especialmente italianos, de una clase trabajadora muy humilde. Y de alguna forma vamos a ver que organizan su vida en torno al trabajo, al mutualismo y a la cultura. Dentro de los principales referentes de los artistas de La Boca vamos a ubicar a Alfredo Lázari, que va a ser maestro y va a formar a muchos de los artistas que vamos a mencionar a continuación, entre ellos especialmente Quinquela Martín, que fue discípulo de Alfredo Lázari. También integra este grupo Juan del Prete, Fortunato La Cámara, Daneri, Diomede, Víctor Cúnsolo, March y Victorica. Como ya mencionamos, Alfredo Lázari se va a transformar en maestro de este grupo. Estudió Bellas Artes en la ciudad de Lucca, en la región de Florencia, y también en Roma. Y venía con la idea de cumplir con un encargo de unos vitrales religiosos, que bueno, ese encargo nunca se concretó, pero se instala en la zona de Barracas, entabla amistad con Ángel de la Valle. Empieza a dar clases en La Boca, en la sociedad italiana, de origen socialista. Acostumbraba a llevar a sus alumnos a tomar apuntes del natural por la ribera y la isla Maciel, y entre los alumnos entonces vamos a ubicar a Benito Quinquela Martín, Carlos Victorica y Fortunato La Cámara, que fueron algunos de los pioneros entonces de este grupo de La Boca, aglutinando entonces una gran cantidad de artistas que, si bien no conforman un todo homogéneo, de alguna forma construyen primero una identidad artística vinculada a la región de La Boca y que también genera una influencia para el arte argentino entre 1910 y 1930. Dentro de las obras de Alfredo Lázari vamos a ver estas vistas. La mayoría de sus trabajos son paisajes. Paisajes vinculados al entorno ribereño, como en este caso embarcaciones de La Boca, margen del riachuelo, alrededores del riachuelo. En todos los casos vemos una pintura heredera de la influencia impresionista y posimpresionista, de pincelada suelta, de carácter luminarista, de una paleta bastante intensa, bastante saturada. El mayor exponente, por supuesto, de este grupo que más ha trascendido es Benito Quinquela Martín, quien fuera abandonado a los pocos meses de vida y adoptado por una familia obrera carbonera de la zona de La Boca,
y, como ya dijimos, fue discípulo de Alfredo Lazzari, se vinculó también con los artistas del pueblo. En 1922 viaja a España, gracias al apoyo del gobierno argentino, expuso en Nueva York y La Habana, viaja a Italia e Inglaterra. La obra de Quinquela Martín está íntegramente ligada al barrio de La Boca, expresa, pero desde un lugar mucho más positivista, el mundo del trabajo en relación al riachuelo. A diferencia de los artistas del pueblo, que muestran el carácter miserabilista, muestran la necesidad de la lucha y un claro posicionamiento contrario al capitalismo, la obra de Quinquela Martín no es una obra que cuestiona, no es una obra de denuncia, sino que más bien es una obra que exhibe un contexto como es el de La Boca, exhibe el mundo del trabajo, como decíamos, desde un lugar mucho más positivo y afirmativo. Dentro de las obras, si recorremos las primeras producciones, vemos la clara influencia de su maestro, así como también vamos a ver luego, en la medida que avanza su producción, cómo Quinquela apropia estos recursos provenientes del impresionismo y posimpresionismo para desarrollar una obra que es absolutamente propia y personal, de colores muy saturados, de una gestualidad exultante. Como decimos, en la mayoría de las obras son paisajes, en algunos casos vemos el mundo del trabajo, pero que es un mundo que está visto desde un lugar afirmativo. Por supuesto, Benito Quinquela Martín va a ejercer una influencia notable en su barrio, La Boca. Muchos dicen o comentan que fue un hijo no reconocido del presidente Alvear, ya que, bueno, tuvo por parte del presidente mucho apoyo para sus estudios en el exterior y a su regreso también para todo el barrio de La Boca, para crear una escuela y crear un teatro. Otro artista que pertenece a este grupo, Fortunato La Cámara, vamos a ver que, a diferencia de los artistas anteriores que veíamos ese concepto del paisaje al aire libre, Fortunato La Cámara se va a destacar por sus obras de interior. Crea el grupo Gente de las Artes y Letras llamado Impulso, que al día de hoy tiene vigencia. Es un grupo vinculado al arte que, bueno, básicamente hundía sus raíces en la tradición asociacionista, ¿no? La idea de juntarse en un sentido mancomunado, también de ideas anarquistas que propugnaban la difusión popular del arte. Vemos de Fortunato La Cámara una de las obras más famosas desde mi estudio, donde vemos un carácter académico, una paleta mucho más controlada y de tonos neutros. Vemos también bodegones, una pintura que retoma un carácter más clasicista, como decíamos, con paletas más controladas. Y saltamos ahora a otro artista que perteneció a este grupo, Eugenio Daneri. Su pintura es un ejemplo de equilibrio y pasión, sutil, sus paisajes sin figuras y de una materialidad densa parece señalar la presencia del hombre sin exhibirla. Esa carga naturalista lo aleja de la obra de carácter metafísico en favor, como decimos, de un carácter más naturalista. Y vemos en el caso de Eugenio Daneri la influencia del impresionismo y del posimpresionismo en la pincelada, en el gesto, pero no en la paleta, ¿no? Vemos que dominan paletas más controladas. También tenemos de Daneri retratos y paisajes. Y por otro lado, otro artista significativo de este grupo, Miguel Diomede, proveniente de una familia extremadamente humilde, se va a encontrar íntimamente ligado al circuito cultural de La Boca, expuso obras en el Ateneo Popular, su taller lindaba con el de Carlos Victorica y por lo tanto, bueno, compartían, ¿no?, ese lugar en común.
Tras un paso breve por la academia, su formación estética se desenvolvió de manera independiente. Miguel Diomede era un empleado del Estado y no tenía ni tiempo ni recursos para dedicarle al arte. Vamos a ver que esto queda expresado a través de su obra. El tratamiento del espacio pierde materialidad, su obra se caracteriza por lo inacabado, lo que ha sido motivo de múltiples distinciones. Y vemos la obra de Diomede, que se trata de una propuesta muy sensible, muy personal también. No podríamos decir ni que es vanguardista ni que es académica. Como ya dijimos anteriormente, se caracteriza por lo inacabado. El uso del material, ¿no?, de escasa presencia, habla de una economía de recursos que se ve redoblada en su capacidad expresiva. Y dentro de este grupo vamos a mencionar a Víctor Cúnsolo, que a su vez Víctor Cúnsolo también corresponde decir que va a estar vinculado a otros grupos que van a introducir ciertos elementos metafísicos dentro de la pintura. Responde al perfil de los artistas de la Boca, en tanto hijo de un inmigrante italiano, y también su obra se va a caracterizar por el desarrollo de espacios no tradicionales. Sus pinturas toman cuerpo con un lenguaje simplificado de ciertas geometrías, síntesis de colores lisos, áreas de plenos planos, y vamos a ver que representa el barrio de la Boca como un territorio silencioso y solitario, lejos de su movimiento particular. La depuración de las formas, la austeridad en el detalle y la geometrización de los elementos de la superficie pictórica establecen la sintonía de esta pieza con las propuestas del Novecento italiano de corte metafísico. Y vemos entonces las representaciones de Víctor Cúnsolo, que trabajan muchos de los aspectos comunes con la metafísica, como es el recurso del uso de los planos rebatidos, como es la incongruencia de elementos que parecen sacados de su contexto natural, una iluminación que tiene ciertas tensiones. Y como decimos, Víctor Cúnsolo por un lado va a estar vinculado a los artistas de la Boca y por otro lado va a estar vinculado a los artistas que introducen la metafísica en nuestro país. También vamos a mencionar, dentro del grupo de los artistas de la Boca, a Miguel Carlos Victorica. Va a estar ligado a una cierta burguesía porteña. Se identifica con un artista de perfil diferente en el contexto de la Boca, con una pincelada más abierta, una materia más generosa. Se detiene en cacharros, hierbas, verduras, mientras que la paleta baja acentúa la austeridad del entorno. Y vemos entonces, en el caso de Victorica, como decíamos, una propuesta personal, también de pincelada suelta, de gran gestualidad, de mayor carga matérica, de una iluminación con cierta teatralidad. Y cerramos con una naturaleza muerta de Miguel Carlos Victorica.